Saludos, formas de vida. Me llamo Johan y les doy nuevamente la bienvenida a otro video más de la saga del ácido post-apocalíptico. Muchas gracias por estar aquí otra vez conmigo como otra semana más y mirar estos videos. Y ya saben, para apoyarme, pues qué es lo que ustedes deben y pueden hacer. Suscribirse, comentar y compartir. La interacción es lo mejor para que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando a más gente y estos videos pues puedan ser más difundidos. Así es que después de esta introducción continuamos. El Halloween se acabó, pero nosotros aquí en el ácido post-apocalíptico seguimos con el terror, que es lo que más nos gusta. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un libro y una película al mismo tiempo que fue famosísimo y es pues muy conocido por la gente que gusta del género del terror. Estoy hablando específicamente de Psicosis, el libro escrito por Robert Bloch y luego posteriormente llevado a la pantalla grande por el insigne Alfred Hitchcock, director de cine. Bueno, pues obviamente sin Robert Bloch no existiría historia, así es que vamos a hablar primero sobre él. Este escritor norteamericano, Robert Bloch, nació en Chicago, Illinois, el 5 de abril de 1917 y murió en Los Ángeles, California, el 23 de septiembre de 1994. Fue un excelente novelista, escritor de cuentos y guionista de cine también. Entre pues su vida podemos encontrar, aparte del gran éxito que fue Psicosis, que fue un escritor galardonado con premios como el Hugo, el Bram Stoker Award y el World Fantasy Award, exactamente como el escritor que hablamos en un video pasado y les recomiendo que vayan y lo vean, que es Clive Barker, y que hablamos de su relato y también película del tren de carne de la medianoche, así es que los recomiendo, vayan y véanlo. Este escritor, Robert Bloch, también en una temporada fue presidente de la Asociación de Escritores de Misterio de América. Entonces, pues, por la fecha, por los años en los que él estuvo desarrollando su actividad literaria, vemos que él fue un gran amigo y discípulo de Howard Phillips Lovecraft. Nuevamente, Howard Phillips Lovecraft está inmerso dentro de lo que es el terror en la cultura popular. Pues en verdad, Robert Bloch tuvo la suerte de ser discípulo, de tener como maestro a Lovecraft y formó parte de lo que se conoce en el ámbito literario como el Círculo Lovecraftiano. ¿Qué quiere decir esto? Que es un grupo de escritores que continuaron y aumentaron con los mitos de Cthulhu. Cthulhu es un personaje desarrollado por Lovecraft en su literatura y este grupo de escritores pues se encargaron de aumentar más aún la cantidad de relatos y de novelas a propósito de los mitos de Cthulhu, y entre ellos pues está Robert Bloch. Él en sus novelas desarrolló e inventó un par de libros misteriosos, algo muy parecido a lo que hizo Lovecraft con el Necronomicon, que son el The Vermis Mysteries y el Culto de los Ghouls. Y ya vamos a hablar en videos más adelante sobre esto, porque es súper interesante este par de libros, el Vermis Mysteries y el Culto de los Ghouls. Ya habiendo dado un poco de la biografía de Robert Bloch, vamos a hablar primero que nada sobre la novela Psicosis. Esta novela de suspenso más que nada fue publicada en el año de 1959. Inmediatamente después de esto, al siguiente año, en el 1960, Alfred Hitchcock, un famoso director y guionista de cine, se encargó de llevarla a la pantalla grande y se estrenó el 16 de junio de 1960 en los Estados Unidos. Fue un acontecimiento, causó un revuelo espectacular. Y pues aquí un dato muy interesante: la novela Psicosis, escrita por Robert Bloch, fue basada en hechos protagonizados por un hombre llamado Edward Theodore Jane, más conocido en el ámbito de los asesinos seriales como Ed Gein.
asesino, ladrón de tumbas, que fue detenido en el año de 1957 debido al asesinato de Bernice Worden, su último asesinato. Este tipo, Ed Gein, creo que también nos da para hablar sobre otro video. Pues tenía, y les adelanto, les hago un spoiler sobre lo que le gustaba hacer a Ed Gein, que era pues que con los cadáveres de sus víctimas los despellejaba, les retiraba la piel y con esta piel humana pues se tapizaba sus muebles, sus sillones y se fabricaba incluso pantallas para sus lámparas. Esta pequeña afición es la que tenía Ed Gein y en estos asesinatos se basó Robert Bloch para escribir su famosa novela Psicosis. Habiendo conocido esto, vamos a hablar un poco de datos y curiosidades sobre la película dirigida por Alfred Hitchcock y estrenada el 16 de junio de 1960. Esta película pues se salió muchísimo de los cánones y de los parámetros que se estaba siguiendo en ese momento en Hollywood en la elaboración de películas detectivescas o de terror. ¿Y por qué decimos esto? Pues aquí va un dato muy interesante. La protagonista de la película, llamada Marion Crane, es asesinada a los 47 minutos de película. O sea, no llega ni a la mitad y ya la protagonista principal muere. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es esto que al inicio casi de la película y la protagonista ya desaparece? Esa es pues una de las revolucionarias cosas que puso Alfred Hitchcock en su película, ¿no? Y otro dato muy importante y que era algo pues que iba a afectar a la sensibilidad del público del año de 1960, que fue que la madre del protagonista, que es Norman Bates, es la fuente de todos los males en esta película. ¿Quién se iba a imaginar en ese tiempo que un personaje tan tierno como la madre del protagonista sea la que desencadena toda la trama y todo el horror que viene en esta película? Ahora vamos a hablar un poco de unas diferencias entre la novela, entre el libro y la película. Por ejemplo, o el principal dato. En el libro, la protagonista se llama Mary Crane. En la película toma el nombre de Marion Crane. En el libro, la protagonista Mary muere porque le cortan el cuello. Y en la película muere porque es apuñalada. En el mismo contexto, en el mismo escenario, pero pues en la una es casi degollada y en la otra es apuñalada. En el libro, el padre del protagonista de Norman Bates muere. En la película, este hombre, el padre de Norman Bates, abandona a la familia, se aleja y los deja solos. También en el libro toda la trama inicia con la historia de la vida y las costumbres de Norman Bates. Por el contrario, en la película inicia más o menos poniéndonos en contexto de la historia de Marion Crane, de la protagonista femenina. En el libro, el Motel Bates, que es a donde llega a alojarse Marion Crane, está lleno de turistas y Norman Bates le asigna a Mary Crane la habitación número 6. Por el contrario, en la película vemos que no hay nadie de huéspedes, no hay turistas en el motel y le asigna la habitación número 1. No sabemos por qué hay estos cambios que yo digo que no afectarían al desarrollo de la trama, pero pues es interesante conocerlos. En el libro, Norman Bates es un tipo ya entrado en años, gordo, calvo, y por el contrario en la película el protagonista, que el actor es Anthony Perkins, que fue el designado para desarrollar este espectacular papel de Norman Bates, por el contrario es alto, es muy delgado, es frágil, incluso es tímido su personaje. Ahí vemos sí un gran cambio en lo que es la trama, pero pues que según Alfred Hitchcock esto iba a ayudar mucho en el desarrollo posterior de los eventos. Ahora, hay una escena icónica dentro de la película que es la escena de la ducha
en donde es apuñalada Marion Crane, la protagonista. Esta escena pues fue replicada muchísima cantidad de veces, fue parodiada y es algo que para los que han visto la película y les gusta el terror, solamente con el hecho de ver esta escena ya nos damos cuenta de qué se está tratando, de qué se está hablando. Pues esta escena, este montaje es como la parte más característica de toda la película y tenemos unos pequeños datos interesantes. Por ejemplo, la sangre que se usa en la escena es sirope de chocolate. Y el sonido de las puñaladas, el sonido que nosotros podemos escuchar en la cinta es pues que hunden varias veces un cuchillo dentro de un solomillo de vaca, dentro de un corte de carne de res. Ahí es donde introducen el cuchillo y también se valen de un melón verde para replicar el sonido como si estuviera el cuchillo siendo introducido en un cuerpo humano. El montaje de esta escena, en palabras del mismísimo Alfred Hitchcock, es una brutalidad abstracta, porque es la velocidad y la sucesión de las escenas y la música que acompaña de forma perfecta, pues que obtiene un resultado sublime para los que gustamos del terror. De igual forma, en palabras del mismísimo Alfred Hitchcock, él decía que este será un film lleno de encanto y de sangre. Habrá mucha sangre. Y fue el mayor éxito comercial del director Alfred Hitchcock. Tiene otras obras en su haber, incluso series, pero pues esto fue lo que lo catapultó a la fama. Tanto a Robert Bloch, al escritor del libro, como a Alfred Hitchcock, el director de la película. Cuando se estrenó este filme, el 16 de junio de 1960, Alfred Hitchcock quiso mantener en secreto, un total secreto, el final de la película y se valió de las siguientes artimañas. Primero que nada, pidió a su agente Peggy Robertson que compre todo lo que quedaba de copias de los libros de Robert Bloch en el mercado para que pues la gente no pueda enterarse de cómo terminaba la historia. Prohibió terminantemente a los actores hablar o decir algo en entrevistas sobre cómo iba la trama y peor aún sobre el final. Y de igual forma solicitó a la gente que había asistido al cine a ver la película que ocultaran el final a las otras personas. E incluso se llegó al extremo de que no se permitía entrar al público una vez que el film haya iniciado. Entonces Alfred Hitchcock quería que la experiencia sea completa y que no lo vean a la mitad o menos. Entonces si tú ibas al cine tenías que ver desde el inicio, caso contrario no podías ingresar. Pues y vemos que funcionó, por eso se volvió tan famosa esta película. Tengamos en cuenta que también esta se puede catalogar dentro del cine de serie B o de clase B porque su presupuesto fue de $800,000. Incluso para el año, para 1960, esto era un presupuesto bajísimo en comparación de otras superproducciones que se daban en Hollywood. De todas maneras, esto pues no ofendió al director, a Alfred Hitchcock, y que pues se las ingenió como para poder usar el presupuesto en lo que necesitaban y ahorrándose primero que nada en filmar la película en blanco y negro. Esto disminuía costos. También el director Hitchcock renunció a su salario. Él no cobró nada por hacer la película, pero pues obviamente obtuvo muchísimo más dinero en regalías que vinieron después debido a la fama que obtuvo la película. Hay otro dato curioso. Alfred Hitchcock en todos sus filmes tenía la costumbre de hacer un cameo, es decir, de hacer una aparición fugaz dentro de la película, al igual que también gusta de hacer otro grande, que es Stephen King. Él siempre gusta de hacer un cameo, de hacer una aparición rápida dentro de sus películas. Y el cameo de Alfred Hitchcock lo encontramos en el minuto 6 de la película. Él se encuentra fuera
de la Lowery Agency, que es la agencia donde trabaja Marion Crane, de donde se sustrae el dinero. Pues no les doy más spoilers, vayan y vean la película, o mejor, lean el libro y después vean la película. Entonces está fuera de la Lowery Agency donde trabaja Marion Crane, en la acera, fumando un cigarrillo y puesto un sombrero de cowboy. Ahí es donde nosotros podemos ver al director, y quien no sabe de esto o quien no conoce a Alfred Hitchcock, pues va a pasar desapercibido. Esta película contó con 14 actores en total, 13 actores profesionales y el director, que hizo su aparición como un extra en la escena que les comento. Esto es pues las curiosidades que tenemos por enterarnos sobre la película Psicosis del año 1960, una joya, una obra maestra, incluso en blanco y negro. No sé por qué, pero para mí hay una fijación, un gusto en ver películas de terror en blanco y negro, que es pues como que los hace más tenebrosas aún todavía. Me recuerda a mi niñez cuando yo veía películas antiguas de terror que todas eran en blanco y negro. Entonces mi recomendación, como siempre lo hago, pues lean el libro, miren la película y empiecen a ahondar un poco, en el mundo del terror, tanto en la literatura como en el cine. Esto es un gusto adquirido, Formas de Vida. Eso es lo que tengo por contar el día de hoy. La próxima semana, nuevamente martes 6 de la tarde, hora de Ecuador, como siempre lo hacemos, estaremos pues nuevamente encontrándonos aquí. Estoy muy feliz por el avance que está teniendo el canal. Muchas gracias a todos ustedes, mis queridas Formas de Vida, por el apoyo, por suscribirse, por dejar sus me gusta y por mirar los videos. Estamos creciendo, eso es lo ideal, eso es lo mejor que yo puedo ver y es lo que más me motiva para continuar con esta actividad y regalándoles un poco del terror a todos ustedes. En la descripción del video pueden encontrar el enlace a mis redes sociales, al perfil de Instagram y de Facebook, para que sigan también por ahí. Mi libro, que ya está disponible y a la venta para el mundo entero. Igual el enlace a la página web donde pueden adquirir mi libro Tenebris. También está ahí, así es que pues si quieren buscar un poco más de terror, les recomiendo que compren mi libro de igual forma. Queridas Formas de Vida, nos veremos la próxima semana. No olviden suscribirse, comentar y compartir y dejar su me gusta. Y si nada sucede, el próximo martes estaremos nuevamente por aquí. Que sean felices. Adiós.